Seas bendecido. ¿Cómo estás? Es mi anhelo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Grato es que podamos estar reunidos para poder festejar el día del Señor y poder adorarlo, alabarlo como Él se merece y porque Él nos permite poderlo hacer. Ahí donde estás. Bueno, antes quiero hacer la invitación correspondiente. Si tú vives en Guatemala, acércate a uno de nuestros servicios en la Iglesia La Reunión. Serás cordialmente bienvenido. Será para nosotros con la pastora Viti un honor el poder ministrarte, bendecirte y estar orando por ti. Bien, ahí donde estás. Vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior vamos a inspirarnos con un canto. Amado Dios, te doy toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza. Señor amado, te ruego seas tú propicio, seas tú quien nos guarde, nos bendiga, pero sobre todo quien nos hable. Recibe nuestra adoración en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén, amén y amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y diles: estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Y fuimos liberados de ataduras. Que levanten sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos.
Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien, porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor, adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me Puedes levantar tus manos en adoración y puedes decirle: cuánto te amamos, oh Rey, cuánto te adoramos, cuánto te exaltamos. Digno eres, Señor, de ser adorado, exaltado, aclamado. Digno eres, Señor, de ser bendecido. Hoy nos presentamos delante de ti, oh Rey, con manos santas alzadas para ti, para decirte gracias, gracias. Con esta adoración yo quiero seguir y quiero orar por aquellas ofrendas de aquellos que han tenido a bien enviar, depositar o depositar cuando vienen el domingo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo toda dádiva, toda semilla que se haya colocado, Padre mío, en este ministerio, y te ruego que seas tú quien la multiplique y la hagas bendecir en gran manera, te lo pido, que nunca escasee del lugar, de la fuente, de la canasta, Señor, de donde salió. Y, Señor, levántate como guerrero, guardando, protegiendo de cualquier adversidad, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema que hoy tengo a bien compartir contigo. Hemos estado en estos últimos semanas, discipulados, y el domingo anterior, hablando de las batallas a las que nos enfrentamos. Bien menciona la Escritura que los hijos de Dios son soldados que están en una guerra, pero la esperanza que hay y la certeza que tenemos es que esa guerra ya Jesucristo la venció en la cruz. Y el enemigo en nuestras almas va a querer meter la cola y vamos a tener que enfrentar batallas donde en algunos momentos es el enemigo el que interviene, o es el mismo mundo, o son los deseos de la carne. En algunas veces uno tropieza, pero dice que 7 veces cae el justo y en las 7 se levantará. Bueno, hoy voy a hablar de un tema muy particular, porque creo yo que en las batallas, esta es una de las batallas donde más el enemigo puede tomar provecho. Y es nada menos que en nuestras batallas privadas.
en lo que hay dentro del corazón del guerrero, del valiente. ¿Por qué el Señor le interesa tanto tener a un pueblo, a un hijo, llamémosle a alguien, a un redimido, victorioso? Porque Él nos diseñó de una manera en que podemos disfrutar de conquistas, de victorias, pero también de desafíos y retos, y que podamos nosotros pedirle al Señor poder vencer cada reto por delante. La Escritura hace mención de una figura que le llama los seres vivientes. Esta figura la encontramos en Ezequiel, en Apocalipsis, pero curioso porque derivado de esta figura algunos han tomado a bien extraer de ahí, por ejemplo, lo que serían los temperamentos o la personalidad de las personas. Y usted dirá, ¿de qué figura está hablando o de qué entidad está hablando? Bueno, entremos de lleno a la palabra y quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 1 y vamos a leer en el verso 5 y vamos a irnos después al verso 10. Entonces Ezequiel capítulo 1 dice de esta manera la Escritura. En su centro, esta figura que le llama seres vivientes, había figuras semejantes a 4 seres vivientes. Y este era su aspecto. Tenían forma humana, muy interesante. Y el aspecto de sus caras era de cara de hombre, cara de león, y al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda, y en los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. Bueno, entonces, cuando uno lee este verso, uno dirá si es una porción única. No, aparece también en Apocalipsis capítulo 4. Y Juan, cuando él lo mira, Juan el apóstol, él hace mención de esos seres que él mira y hace mención de este ser que tiene cara de león por un lado, cara de buey por otro lado, cara de águila por un lado y cara de hombre por otro lado. Curiosamente, sabe usted que de ahí se han derivado 4 personalidades. Por ejemplo, cuando se habla de la cara de león, e inclusive voy a atarlo porque de ahí también se derivan que los 4 evangelios hablan de las características de estos personajes. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la cara de león, habla de la cara de un rey, ¿verdad? Y cuando habla de un rey, algunos han atribuido que ese es el temperamento colérico, ¿verdad? Una personalidad muy fuerte de alcance de dominio, que en la humanidad, pues el porcentaje de coléricos, si no es de enojados, colérico es un temperamento, es una parte de la personalidad del individuo, es un porcentaje, es una minoría. Pero de ahí tenemos, de un lado también está el buey, y el buey lo asocian con el servicio, aquel que es como siervo. Y Marcos habla de que Jesucristo se presentó como siervo, como aquel individuo que vino a presentarse por amor a las personas, y él se dio a sí mismo como siervo, ¿verdad? Él se hizo, dice que él se despojó de su divinidad para venir a tomar forma de siervo. Bueno, pero también tenemos la figura de águila. ¿Y qué habla del águila? Bueno, el águila es aquel que anda en las alturas. Habla de
bueno, se está asociado al Evangelio de Juan, ¿verdad? Porque dice que por medio de las alturas el Señor se entregó como una ofrenda y estuvo muy cerca. Desde Él siempre estuvo cerca, pero Él con eso demuestra que Él fue una ofrenda en todo sentido. Y el águila es aquel que busca los vientos. Es curioso porque sabes que cuando habla de las águilas cuando miran una tormenta no huyen. Al contrario, cuando miran un tornado, ellos como que encuentran una satisfacción, porque dice que cuando aparece el tornado, aprovechan los fuertes vientos y logran sobrevolar sobre el centro de ese movimiento de aires, y como ellos están en la parte superior del cono, prácticamente en ese lugar no hay movimiento de aire, sino es una tranquilidad de tal, donde dice que el águila saca sus alas, las amplía de tal manera que las estira. Y para él son los únicos momentos en que puede desplegar sus alas totalmente sin esperar un viento que la derribe, sino puede estar planeando horas y horas en medio de la tempestad. Qué curioso, ¿verdad? Pero por último tenemos una cara de hombre. La cara de águila es la personalidad, el temperamento es melancólico. La cara de buey es el flemático. Y la cara del hombre es el sanguíneo. Es el que se expone. Y ese es el evangelio de Lucas, porque dice que Jesucristo se transformó como hombre para ser tentado en todo, ¿verdad? Pero, ¿por qué el hombre? Y es que el hombre puede tener victorias de león, puede tener una actitud de servicio, puede tener una actitud de buscar a Dios, pero tiene una actitud donde sale su personalidad interna, lo que es él en su interior. Y Dios anhela no solo ver nuestras victorias, no solo ver nuestro servicio, no solo ver nuestra comunión en las alturas con Él, sino quiere que nosotros saquemos a luz de lo que hay dentro de nosotros mismos y que lo cuidemos, porque dentro de nosotros mismos es donde podría estar tal vez el peor enemigo. No que el diablo, bueno, pero la escritura dice, cuídate de ti mismo, dice. Así lo dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Cómo lo dice? Bueno, dice de esta manera, ten cuidado de ti mismo en 1 Timoteo 4:16. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y David hacía mención de esto con relación a él en el Salmo 26:2. Señor, examíname y pruébame, saca luz, escudriña mi mente y mi corazón. Pero, Señor amado, si encuentras algo que no te agrada, sácalo a luz y que tengamos el carácter de confrontarnos y de trabajar en esta parte de nuestra humanidad interna. Cuidar de lo que hay adentro que nos puede engañar. Bien dice Jeremías, engañoso, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea que el corazón nos puede jugar duro,
como dicen los muchachos, nos puede jugar rudo, nos puede dar sorpresas. ¿Cuánto? Porque hay que cuidarnos, porque es muy fácil el que muchos vivan pues encubriendo. ¿Por qué? Porque obviamente todavía aquellos que somos cristianos, no es agradable tener que pues anunciar estoy en esta condición de pecador o de vileza o de esto, sino que es mejor que encubrirlo. Bien dice el Proverbio 28:13 que el problema es que encubre mucho su pecado, es que, como yo le digo, hace cuero en el corazón, en la conciencia, hace caite. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y dice el Salmo 19:12, ¿quién reconoce sus propios errores? ¿Quién reconoce? Perdóname, Señor, mis pecados ocultos. Perdóname, Señor. Es el escarbar dentro de nosotros, buscando aquello que uno pueda asincerarse, decimos, o tener la confianza de decir, Señor, yo quiero ser honesto contigo, quiero ser transparente, no quiero encubrir. ¿Por qué? Porque el que encubre convierte su vida en apariencias. Bueno, ¿sabes que Jesucristo, cuando se encontraban los fariseos, Él les llamaba de esta manera? Él les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. O sea, en otras palabras, por fuera hay mucho maquillaje. Por fuera hay unas máscaras que nos hacen ver como que si no hubiera ningún problema. Pero por dentro, ay, ay, ay. Por dentro se necesita que el Espíritu de Dios haga una labor de limpieza. ¿Usted me está acusando? No. Todos podemos ser propensos. Y hoy hablo de una frase que podríamos llamar, usted sabe, hay un cuento coloquial se llama, o sea que es como una fábula de donde viene la palabra sincero o sincera o sinceridad. Bueno, el ser sincero es como decirte el ser honesto. Pero ¿por qué le llaman sincera o sincero? Porque es como decir sincera, que no tiene cera. Y la fábula es que en la antigüedad, cuando un escultor hacía algún objeto de su labor, y por ejemplo de repente él ¡plin!, se daba cuenta que la nariz no le quedó como él hubiera querido. O encontró que se le rajó una área que no hubiera querido que apareciera esa rajadura. Entonces era muy fácil agarrar cera del color de los elementos que estaban utilizando, de la piedra que estaba cortando o más cincelando, y le pone la cera. Entonces, el que compraba una estatua le decía al dueño, al vendedor, está bien, pero póngala al sol, como diciéndolo, póngala a la luz de la palabra o a la luz de la presencia del Señor y deje que los rayos del sol muestren si es una estatua sincera, o sea, si hay sinceridad. Y ahí se miraba si empezaba a derretirse alguna parte y uno miraba, mira, ahí está la rajadura. Entonces ya no tenía el valor que uno quisiera. Bueno, lo que él dice,
Lo que quiere decir con esto es que el Señor nos está hablando hoy es el tiempo de quitarnos la cera y reflejar lo que realmente Él quisiera que reflejemos. El Espíritu Santo es capaz de hacer en nosotros una labor preciosa y de presentarnos continuamente delante de Él, honestos, sinceros, francos, y no pues como el Señor los logró identificar. Y sabe que los fariseos eran los religiosos de la época, y les dice sepulcros blanqueados. El problema de aquellos que tienen sus batallas privadas y no las vencen, es que llega un momento en que ese hábito nos volvemos profesionales manejando ese mal hábito. De tal manera que logramos maquinar hasta el pecado. De tal manera que iremos que nadie se entere. Pero damos la apariencia de una forma, pero hemos maquinado haciendo cosas que al Señor no le agrada. Isaías 29:15 dice: ay de aquellos que se esconden del Señor para disimular sus designios, de los que maquinan en la oscuridad y que dicen: ¿quién nos ve? Ay, ¿quién nos ve y nos conoce? ¿Verdad? Es muy fácil, ¿no? Como yo pareciera decir que se vuelven profesionales en el oficio. ¿Sabe que la palabra maquinar que encontramos aquí, de los que maquinan en la oscuridad, es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando dice que el diablo maquina estratagemas, dice, como que él hace estrategias para poder hacer caer al hombre, a los escogidos, a los creyentes. Y él busca la forma. Y aquí encontramos que también el pecador, o el que realmente no ha logrado superar algunas áreas que tiene que superar, maquina la forma de poder apantallar un pecado creyendo que nadie lo mira. Pero hoy venimos a decirte que el Espíritu Santo todo lo ve. El Espíritu Santo nos conoce de tal manera que no va a haber nada, no hay nada oculto que dice la Escritura que no ha de ser manifiesto. Bueno, así lo dice Marcos 4:22, léalo conmigo. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y Hebreos 4:13, reforzando el verso anterior, dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos en cuenta. ¿Verdad? Realmente yo recuerdo una expresión de mi pastor, mi padre espiritual, el pastor Jorge H. López, que él decía: la verdad siempre prevalece. La verdad cae con su propio peso, mencionaba él. Y efectivamente, hay cosas que por su mismo peso se mantienen, pero con el tiempo sale a luz lo que no era correcto. Aunque pasen años, pero siempre sale a luz. De alguna manera Dios permite que sean descubiertas algunas malas intenciones. Recuerdo hace muchos años, había un pastor que
había logrado estar en los horarios premiums de la televisión secular. Bueno, creo que algunos oyeron mencionar Jimmy Swaggart. La verdad que cuántos no escuchamos de él, sus enseñanzas, cuando él se sentaba al teclado y empezaba a tocar con con sus lágrimas en los ojos. La verdad es que nos hacían meditar demasiado en el Señor. Y cuántos no fuimos, yo le llamaría como que impulsados a hacer las cosas correctamente o a buscar mejor a Dios. Yo personalmente fui muy impulsado por él. Fue muy doloroso la noticia cuando dice que fue seducido y cómo él fue atraído por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y lo encontraron haciendo cosas que no eran correctas. Pero fue admirable cuando él reconoció su pecado y él lo anunció delante de la gente. Pero, ¿por qué este mensaje de él? Porque, miren, no hay nada oculto, no hay nada que no ha de ser manifiesto. El Padre siempre lo saca a luz, de alguna u otra manera. Y yo solo animo hoy que podamos nosotros cuidar lo que vemos, cuidar lo que oímos, lo que hablamos, o nuestros pensamientos, nuestras percepciones, porque es como decirte, tenemos que estar examinando, examina continuamente. No es solo decirle, Señor, no solo escudriña mi corazón, sino abre mi entendimiento para que yo pueda examinarme. Este es el caso de Josué, cuando él estaba conquistando la tierra. Dios les había dicho les había ordenado que cuando llegaran a Jericó, pues no tomaran ninguno de los elementos de idolatría de ese lugar, porque para el Señor era una aberración ese tipo de idolatría que hacían en Jericó. Pero hubo alguien que tomó esas cosas y las ambicionó y se las llevó a su tienda y a su campamento. Y dice que cuando fueron a la próxima jornada a conquistar una ciudad mucho más pequeña, con menos recursos, con pocos soldados, les dieron barniz a los israelitas. Ellos estaban asombrados, pero ¿cómo nos ganaron? ¿Cómo es que? Y nuevamente se refuerza que Dios siempre iba a las batallas por ellos. Cuando Josué empieza y dobla rodillas y pone a la gente a clamar y a orar, Señor, ¿qué hicimos? Perdónanos, aquí estamos, tal vez no hemos adorado, no hemos orado, y empezamos a justificar nuestros hábitos. Tal vez no he orado como tú quisieras, tal vez no he leído la palabra como tú quisieras, tal vez no he ido a la iglesia como tú quisieras. Y el Señor sencillamente le dijo, mire cómo le dice en Josué 7:13. Levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos con ese pecadote, hasta que quites el anatema en medio de vosotros. Y dice que el Padre le muestra quién es el que tiene ese anatema o esos elementos idolátricos, que era, la verdad que no, pareciera que no era tanto del valor, sino que era una alfombra, bueno, y era un ídolo. Y cuando le preguntan, nada menos que era, creo que era Can, se llamaba, y le dice, bueno, levanta tus manos y adora. Y realmente él no pudo adorar el nombre del Señor. Y dice que la tierra se lo tragó totalmente a él y a toda su familia. Muy parecido a lo de Coré, ¿verdad? Con Moisés. Pero
Hay veces que hoy el Señor te dice, ya levántate de estar queriéndome agradar con tus manos alzadas o leyendo la Biblia o haciendo esto o lo otro. Mejor limpia tu campamento. Examínate. Bueno, hoy creo que el Señor nos está confrontando a muchos de los que estamos aquí y yo creo que el Señor hoy te va a hablar como me ha estado hablando a mí fuertemente. Hoy quiero yo hablarte de un personaje. Dimos ya una introducción y ahorita vamos a hablar acerca de un personaje que él vivió sus batallas privadas. Y nada menos que David, el rey. Él vivió las 4 caras de los seres vivientes. Él vivió como rey, ¿verdad? Como el león, ¿verdad? Él se levantó, tenía un temperamento muy colérico y era melancólico, pero él era muy determinado, ¿verdad? Como león. También él tenía la característica del buey, que era muy servicial, ¿verdad? Dice que él sirvió en la corte del rey Saúl. Dice que él le servía a su padre cuidando las ovejas de su padre. Dice que él le servía a sus hermanos llevándoles comida cuando ellos estaban en guerra. La verdad que era un servicial, era muy servicial. Bueno, también habla que David tenía la cara de águila, ¿verdad? Era alguien que vivía en las alturas. Dice que él se desaparecía en el bosque y con sus cantos él entonaba salmos de comunión y de adoración al Padre. Pero también tenía la cara de hombre. Esa cara de hombre que habla de su melancolía, pero habla de su realidad. Habla de lo que él batallaba en sí mismo, que algunos le llaman la parte sanguínea, ¿verdad? David, él reconoció que a pesar de tener victorias, de amar a Dios sobre todas las cosas, de ser servicial, también tenía la cola machucada y realmente él hizo unos pecados que si uno los pondera, uno vería, este sí era un gran pecadorazo. Pero él logró darnos el ejemplo que Dios perdona, que Dios mira el corazón contrito y humillado de las personas. Bueno, vamos a ver aquí en cómo es que David vivió estas batallas privadas. Después de pasar esta prueba y de estar arrepentido, él logró escribir este verso que dice: he aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió en mi madre. Él vino y examinó su campamento y dijo: ¿por qué yo soy propenso a esto? Y posiblemente fue desde mi nacimiento, por la cuna en que yo nací. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. En lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él venía y cuando encontró que examinó su campamento y vio que si habían áreas que tenía que ser confrontado, él siempre pidió el poder estar puro o ser purificado. Ahora, ¿de qué batallas él vivió? ¿De qué él vivió? Bueno, la Escritura menciona que él realmente tuvo, entre todos sus desaciertos, pero hubo uno que realmente fue muy, pero muy elocuente. Nadie se dio cuenta, pero el Señor sí se dio cuenta y se lo confrontó. Y es un pecado donde, oiga, todos los pecados que estuvieron aquí involucrados. Hubo un pecado de adulterio, de infidelidad, de lascivia, de asesinato, de homicida y de confabulación del asesinato, del homicidio que él hizo. O sea, cuando uno
menciona todas estas cosas que él ha pasado en esta situación, realmente uno dice, Padre mío, si él pudo haber sido perdonado con todo esto, ¿cuánto más nosotros? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Dice que David, cuando ya había conquistado gran parte de los territorios que, pues, por el ejército que él logró y que estaba por conquistar y que logró dominar, llegó un momento en que él, que tenía que ser la cara de su ejército, ya no le gustaba ir a pelear. Y esto lo vemos en 2 Samuel 11:1. Y aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David ya no salió. Él envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Bueno, aquí es interesante porque aquí damos cuenta que David no hizo lo que tenía que hacer. Al contrario, él estuvo en el lugar equivocado. David tenía que haber estado en la batalla, que se quedó en su casa. Y aquí voy a mencionar cuáles fueron los errores de David, cuáles fueron llamémosle sus desaciertos y por los cuales él pudo haber sido errado o porque él erró en todo este sentido, ¿verdad? Bueno, dice en el verso 2, si uno sigue leyendo aquí, que cuando él estaba en el lugar equivocado, cuando su gente estaba peleando, entonces dice así: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. O sea que no solo estaba en el lugar equivocado, haciendo lo que tenía que hacer y no lo hizo, sino que perdió el tiempo y estuvo con la hora equivocada. Esta palabra atardecer es más allá del mediodía. O sea que en nuestro horario pudo haber sido 3, 4 de la tarde, que él se estaba levantando. O sea que todavía que dijera, no, él se quedó de la batalla meditando para poder estar haciendo algo. No, él se quedó pasando la mima. Y dice que él estuvo en el lugar equivocado haciendo las cosas equivocadas. El problema es cuando uno está en el lugar equivocado y en el momento equivocado, es que el enemigo aprovecha. Y dice bien este verso popular que dice que mente desocupada es taller del diablo. Andaba desocupado y eso hizo que este mismo verso 2 aparece en la parte 2, que estando él en el terrado, desde el terrado, vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. Entonces, aquí encontramos que no solo cuando uno está en el lugar equivocado, en la hora equivocada, uno empieza ya a enfocar, llamémosle, a desviar sus deseos o salen a luz deseos de una forma equivocada, que podríamos estar llamando en este caso, pues aquí es una seducción a los ojos, ¿verdad? Pero aquí hay cosas que hay que entender, que dice que él se aprovechó de algo, porque primero cualquiera diría, ay, pero también Betsabé, que cualquiera podría pensar que Betsabé se estaba, llamémosle así, exhibiendo ante alguien sin ropas. No, ella estaba llevando los hebreos
dice que ellos tenían baños de purificación. Y ella, por la forma como se está mencionando, que se estaba bañando por la tarde, es que ella seguramente estaba llevándose un baño de purificación, porque su marido estaba en la guerra. Y habían muchas de estas mujeres que sus maridos se iban y ellas venían y decían, bueno, yo me voy a guardar, me voy a presentar, me voy a dedicar a mi marido, ¿verdad? Y entonces venían y se sumergían a esas aguas como muy parecido a las aguas del bautismo, por decirle, Señor, aquí me presento. Y siempre digo, me presento purificada, pura, quiero estar delante de ti de una forma cordial, correcta, para poder recibir a mi marido o poder presentarme delante de ti de una forma correcta, ¿verdad? Y aquí hay algo que David aprovechó. O sea que, acuérdese, estaba en el lugar equivocado, en la hora equivocada, y eso hace que uno enfoca lo equivocado, y entonces él viene y trama. En esos son los momentos cuando uno puede tramar el pecado. Y él vino y se aprovechó de su posición como rey, de su autoridad como rey, cuando él vio a estas mujeres de arriba. Y él, obviamente, él pregunta en el 11:3, y David mandó a preguntar, dice, acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam? Mujer, le dijeron, de Urías Eteo. Y no tuvieron que explicarle quién era Urías Eteo, porque Urías era uno de sus oficiales, uno de sus valientes, uno de sus guerreros, uno de los que estaba batallando por él en ese momento. Él planeó, él dijo, solo quiero saber quién es. Él se dio cuenta que esa mujer se estaba purificando para Urías, pero él tomó de su autoridad porque él dice que él la mandó a llamar como rey. Y seguramente ella llega y se presenta, ¿para qué puedo ser muy útil? Eres el rey, o eres el presidente, o eres el jefe de la compañía. ¿En qué puedo servirte? Pensando de una forma honesta, sin ningún tipo de cosas vanas. Y con su autoridad como rey, seguramente vino y logró manipular con su autoridad para poderse acostar con ella. Y dice que la embarazó. Cuando la embaraza y sale a luz, ¿cuántos meses habrán pasado o semanas? Porque ella le mandó a decir, y para que él se haya enterado de que estaba embarazada. O sea que él repitió varias veces ese pecado de estarla llamando, hasta que de repente ella le dice que está embarazada. Y cuando él mira que está embarazada, el oficial él sabe que está en guerra, lo manda a llamar, porque él dice, voy a meter en problemas a ellas, y cuando vengan su marido en la guerra, la mira que está embarazada y esto, ¿verdad? Entonces viene y manda a llamar al oficial, y el oficial le dice, qué raro, me mandó a llamar. Y cuando llega con el rey le dice, es que quiero que pases un tiempo con tu mujer, ¿verdad? Porque creo que eres de los valientes. Y él vino y dijo, ¿cómo voy a estar yo con mi mujer si toda mi gente, mis compañeros de guerra están en medio de la batalla? Dice que él no fue a su casa, él se quedó velando en la puerta del palacio, cuidando a su rey, mientras que su rey cuidaba a su mujer. Cuando David le contaron esto, él se vio obligado a ordenar y mandó cartas para que pusieran a Urías Eteo, ¿en dónde? En las primeras filas de los valientes, le llamaban. O sea, eran soldados que tenían que tener ciertas cualidades, ciertas características de guerra para poder mantenerse vivo, porque era muy probable que los que estaban ahí morían. Y dicho y hecho, Urías murió,
Y David vino y ¡ay! Murió. Entonces ya tomó por mujer a Betsabé. Bueno, la verdad que fue un pecado terrible, pero Dios mandó un profeta que le hace ver, lo confronta y le dice: Dios sabe lo que te pasó, no hay nada debajo del sol. Y este profeta le saca a luz lo que hizo David. Y todavía le dice en 2 Samuel 12:12, en verdad, tú lo hiciste en secreto, le dice el Señor, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol, dando a entender que le dijo: como tú en secreto tomaste a esta mujer y mandaste matar a tu esposo, yo voy en plena luz, voy a hacer que a plena luz aparezca un pecado para ti. Y efectivamente el pecado es que su hijo violó a sus esposas desde el terrado del palacio. Absalón, años posteriores. Entonces David dijo a Natán: he pecado con el Señor. Y ahí reconoce él que realmente Dios lo sabe todo. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque yo creo que Dios hoy te está hablando a ti y te está diciendo: sé lo que haces. Y tú dirás: ¿usted cómo sabe qué es? Sé lo que haces. Solo te pido que te pongas a cuentas. Que te cuentes, que reconozcas que realmente hay cosas que no me agradan y que quiero hoy que te pongas a cuentas conmigo. Si tú me estás escuchando y tú sabes que hay algo que realmente ha estado ahí en tu interior y que no conviene que lo mantengas ahí en secreto, es preferible sacarlo a luz. Pero ¿cómo lo saco a luz?, dirá algunas. Bueno, el que confiesa su pecado, dice. Entonces dice: si el que no confiesa, para él no hay misericordia. El que confiesa su pecado, este será prosperado, dice. Yo creo que el Señor te puede dar a ti la oportunidad que tú puedas confesar. ¿Pero cómo? Bueno, busca a alguien. David Dios le mandó a un profeta, pero tú puedes buscar a una persona, a una autoridad espiritual. Puede ser tu pastor o puede ser un amigo que tenga autoridad espiritual. No es como yo digo, a veces uno busca a un amigo que tiene un problema similar. Entonces un ciego busca a otro ciego, no es correcto. Pero hoy el Señor te dice: yo estoy hoy contigo y hoy te voy a levantar tu cabeza y hoy te pondré escudo alrededor para que tú sepas que yo soy capaz de enmendar cualquier situación que tú tengas. Porque dice Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, no se esconden de mi rostro y sus maldades no están ocultas a mis ojos. Hoy el Señor te dice: mis ojos están sobre tu vida, sobre todo lo que hagas. Ya no escondas tu rostro de cosas. Ya no escondas cualquier maldad. Mejor preséntala hoy y verás que cualquier batalla puede ser ganada en Cristo Jesús. Padre mío, yo bendigo a todos aquellos que me están escuchando. Si tú que estás ahí sabes que has estado haciendo cosas que no le agradan a mi Dios, o has tenido pecados ocultos, o sabes que hay un pecado que te tiene ahí desde hace tiempo, no te estoy diciendo que salgas ahorita con un líder o que salgas con tu pareja, porque yo creo que si tienes la confianza con tu pareja matrimonial, que puedan llevar la carga juntos,
que tú puedas confiar en ella y poder decir, no me juzgues, pero sí quiero que contarte esto. Y te puedo asegurar que Dios alzará sus ojos y puede ser que su espíritu sane ese corazón. Si tú has estado haciendo algo indebido, ahí donde estás, cierra tus ojos y di conmigo de esta manera. Di conmigo, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, bendice a todo aquel que hoy, Señor, haya hecho esta oración de corazón. Y te ruego, Señor, que los envuelvas con tus brazos, con tu mano, y que los hagas sentir hijos perdonados en todo sentido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, con esto terminamos este servicio, esta enseñanza, y le pido al Señor que bendiga tu vida en todo lo que hagas y seas bendecido. Bendiciones.